mundo donde la escasez moldeaba los destinos y la compasión era un lujo raro. La historia de Elara, una viuda cargada por el peso de 7 almas jóvenes y el eco de un amor perdido, se entrelazó inesperadamente con la de un hombre cuyo hambre iba más allá de la carne, un hombre que un día dictaría su sentencia más allá de la ley. ¿Podría un acto de bondad desinteresado en medio de la desolación forjar un destino impensable? Quédate para descubrir cómo un encuentro fortuito en la oscuridad más profunda podría reescribir el futuro de una familia al borde del abismo. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete si quieres más contenido como este. Elara se movía por su cabaña como un espectro, su cuerpo un eco hueco de la mujer que alguna vez fue. La luz de la luna, filtrándose por los huecos del techo de paja, pintaba sombras danzantes sobre los rostros dormidos de sus 7 hijos, pequeños bultos temblorosos bajo mantas raídas. El estómago le gruñía, un recordatorio constante de la nada que habitaba sus despensas, un lamento silencioso que solo ella escuchaba en el crepúsculo. Era una sensación que conocía demasiado bien, una compañía persistente desde que la fiebre se llevó a Elías, dejando tras de sí un legado de bocas abiertas y una deuda asfixiante que la ahogaba cada día un poco más. La compasión para Elara era un lujo que no podía permitirse, una debilidad que el mundo, un lienzo pintado de grises y crueldad, había borrado de su paleta. Sus ojos, antes llenos de la risa de juventud, ahora eran pozos profundos de agotamiento, vigilantes y siempre al borde de las lágrimas no derramadas. No era una santa. La desesperación había pulido asperezas en su alma. La había obligado a contemplar los abismos más oscuros de la supervivencia, a sopesar lo impensable, a sentir la punzada de la envidia por aquellos que poseían incluso migajas de pan. Y sin embargo, cuando un golpe tentativo resonó en la puerta desvencijada, un pulso antiguo, casi olvidado, se agitó en su pecho. Abrió, una chispa de cautela en sus ojos, y la vio. Una silueta masculina, alta y demacrada, envuelta en las sombras de la noche, con el rostro oculto por una capa maltrecha. Era un hombre con la piel curtida por el sol y los ojos de un pozo seco, pero en su porte había una dignidad silenciosa, un residuo de algo más noble que la miseria que ahora lo vestía. Su voz, un susurro ronco, apenas audible, pronunció una sola palabra: hambre. Un cuchillo invisible se giró en el estómago de Elara, un contraste brutal entre la súplica del desconocido y la desolación de su propia casa. Dudó, la mano apretada sobre el marco de la puerta, sintiendo el conflicto arrastrándola en direcciones opuestas. Compartir lo que no tenía, o cerrar la puerta y condenarlo. Pero los ojos de aquel hombre, aunque velados por la debilidad, sostenían una profundidad que la detuvo. Había algo en ellos, una suerte de abismo compartido, que la obligó a ceder, a dejarlo entrar. La cocina estaba casi vacía, el fuego apenas un rescoldo en el hogar, un pequeño trozo de pan rancio, endurecido por los días, y un cuenco de guisantes secos, el último vestigio de una cosecha pobre, era todo lo que poseían. Lo ofreció, el pan en sus manos temblorosas, una ofrenda casi sacrílega para su propia prole. Los niños, despertados por el murmullo, se asomaron desde la penumbra de su habitación, sus pequeños rostros curiosos, sus estómagos también rugiendo en silencio. Vieron a su madre partir el pan, no para ellos, sino para el forastero, y un susurro de decepción se sintió en el aire, una punzada que ella sintió hasta lo más hondo de sus huesos. El hombre tomó el pan con una reverencia casi imperceptible, sus dedos largos y finos rozando los de Elara, una conexión fugaz y extraña que la hizo estremecer. Comió lentamente, con una dignidad que desentonaba con su estado, cada bocado una afirmación de vida. Sus ojos, mientras comía, se posaron en los niños, en los muebles escasos, en la luz moribunda, absorbiéndolo todo con una intensidad que Elara no pudo descifrar. Era un momento suspendido, ajeno al tiempo, donde el hambre unía a extraños,
y una simple rebanada de pan se convertía en un puente sobre el abismo de la desesperación. Elara observó una mezcla compleja de autorreproche y una extraña, incómoda satisfacción, naciendo en su pecho. El hombre, apenas una sombra más densa que la oscuridad de la noche, se levantó con la misma solemnidad con la que había entrado. No hubo palabras de agradecimiento. No hubo promesas vacías, solo una mirada profunda y penetrante que Elara no pudo descifrar. Una suerte de reconocimiento silencioso que se grabó en su memoria como un hierro candente. Sus ojos, ahora con un atisbo de vida, se detuvieron en ella por un instante demasiado largo, como si estuviera sopesando una verdad oculta, antes de que su figura se desdibujara en la negrura de la noche, dejando tras de sí solo el frío helado del amanecer y un rastro fantasmal del pan consumido. La puerta se cerró con un crujido lúgubre, un eco del vacío que se cernía sobre la cabaña. Elara se quedó de pie en el umbral, los dedos entrelazados, la mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Había sido una locura, un acto de debilidad irracional en un mundo que premiaba la dureza y castigaba la generosidad. El frío de la mañana le calaba los huesos, pero el escalofrío que la recorría no venía del aire helado, sino de una inquietud que se aferraba a ella como la escarcha. El pan, la única migaja de esperanza que les quedaba, se había ido. Sus propios hijos, con sus estómagos vacíos, ahora dependían de un milagro que no aparecía. Un peso insoportable se posó sobre sus hombros, el peso de una decisión que parecía una traición a los suyos. El silencio en la cabaña se sentía más denso que nunca, un sudario pesado que envolvía su arrepentimiento. Los niños, ajenos a la complejidad de su sacrificio, comenzaron a despertar, sus pequeños gemidos de hambre resonando en la penumbra. «Madre, ¿hay algo para comer?», preguntó el más pequeño, su voz un murmullo lastimero que cortaba el corazón de Elara. Ella respondió con una mentira piadosa, una promesa vacía de que pronto habría algo, mientras sentía la vergüenza ascender por su garganta. Era la misma mentira que había susurrado incontables veces desde la muerte de Elías, una telaraña de engaños que envolvía su vida y la de sus hijos. ¿Era esa la penitencia por su fugaz acto de caridad? El sol comenzó a filtrarse por los huecos del techo, revelando la cruda realidad de su pobreza, la suciedad incrustada, los muebles destrozados, los rostros pálidos de sus hijos, testigos silenciosos de su desesperación. El acto de dar, por un instante, la había elevado por encima de su miseria. Le había dado una razón para creer que aún quedaba algo bueno en ella. Pero ahora, la resaca de esa bondad la golpeaba con fuerza, una ola de culpa que amenazaba con ahogarla. Pensó en el hombre, en sus ojos profundos, y en la extraña dignidad que irradiaba. ¿Quién era él? Un vagabundo más, una sombra pasajera en el vasto desierto de la miseria. ¿O había algo más? Una verdad oculta tras sus ropas raídas y su silencio. La incertidumbre era una espina en su mente, una pregunta sin respuesta que se repetía sin cesar. No podía sacudirse la sensación de que ese encuentro, por fugaz que fuera, no había sido un accidente. Era como si una fuerza invisible hubiera tejido sus destinos, una conexión frágil pero inquebrantable que la arrastraría hacia un futuro que aún no podía vislumbrar. La cabaña, antes su refugio, ahora se sentía como una prisión, con las paredes murmurando los ecos de su locura, y la promesa del hambre, una presencia silenciosa pero palpable, flotando en el aire. Cada respiración era un recordatorio de su vulnerabilidad, de la delgada línea que separaba la supervivencia del abismo, y del hombre al que por un instante había salvado de su propia nada. La sombra de Elías, su esposo, se cernía sobre Elara no como un recuerdo amoroso, sino como una condena silenciosa, una losa de piedra que la aplastaba bajo su peso. No había sido una muerte limpia, ni un duelo ennoblecedor. Elías, un hombre con la risa fácil y el corazón imprudente, se había enredado en deudas de juego, en promesas vacías y en negocios turbios que prometían riquezas rápidas y entregaban miseria lenta.
Su fallecimiento, repentino y sin explicación oficial más allá de una fiebre repentina, había dejado a Elara no solo con 7 hijos hambrientos, sino con el estigma de la ruina, una herencia de murmuraciones y la marca invisible de la vergüenza. La sociedad, un coro de voces juzgadoras, no tardó en sentenciarla. Una viuda con tantos hijos, sin tierras ni dote, era un lastre, una boca más para el Estado, una molestia para los vecinos. Las miradas eran lanzas afiladas, los susurros, veneno lento. El posadero le negaba crédito, la panadera le racionaba el pan, y el cobrador de impuestos, un hombrecillo de ojos pequeños y piel de rata, visitaba su puerta con una regularidad implacable, sus amenazas colgando en el aire como guillotinas invisibles. Elara había probado de todo, trabajos de sol a sol en los campos de otros, lavando ropa ajena hasta que sus manos se agrietaban y sangraban, mendigando de puerta en puerta con sus hijos como una triste procesión. Pero cada esfuerzo era una gota en el océano de su necesidad. La desesperación la había llevado a un borde peligroso, donde la moralidad se desdibujaba en un esfuerzo por sobrevivir. Había robado una vez una manzana madura de un puesto del mercado, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El miedo a ser descubierta tan grande como la necesidad de alimentar a su hijo más pequeño. La culpa la había roído desde entonces, una cicatriz invisible, pero siempre presente. Había considerado vender el poco ajuar que le quedaba, las pocas joyas que Elías le había dado, pero eran apenas nada, y la vergüenza de regatear con usureros le helaba la sangre. Hubo un momento, un destello fugaz en la oscuridad, en el que un mercader de paso, un hombre ya entrado en años y de ojos lascivos, le ofreció una salida, matrimonio, un techo, comida, y la promesa de no tener que ver a sus hijos morir de hambre. Pero la condición, sus manos gruesas posándose con familiaridad en su brazo, le había revuelto el estómago. La idea de intercambiar su cuerpo, su alma, por la seguridad material, era una prisión diferente, quizás más dolorosa que el hambre. La imagen de sus hijos, tan pequeños y vulnerables, su inocencia tan frágil, había sido la única ancla que la mantuvo alejada de esa propuesta indecente. Pero la tentación, un susurro insidioso en las noches sin dormir, nunca la abandonaba por completo. Las calles del pueblo eran un crisol de prejuicios. Las otras mujeres, esposas de hombres honrados, la evitaban, temerosas de que su desgracia fuera contagiosa. Los hombres, algunos con miradas lascivas, otros con desprecio, la veían como un objeto de lástima o de burla. Era invisible y a la vez, el centro de todas las miradas. El mundo era un laberinto sin salida. Cada paso la llevaba más profundo en la maraña de su miseria. El recuerdo de la manzana robada, la tentación del mercader, eran testimonios silenciosos de la mujer que la necesidad la estaba obligando a ser. Una criatura de instintos básicos, despojada de adornos y de la falsa piedad que la sociedad exigía. Su corazón se había endurecido no por maldad, sino por la pura, agotadora lucha por la supervivencia. Era una fortaleza de desesperación, y en sus cimientos, el hambre era la argamasa que lo mantenía unido. En los días que siguieron a la partida del hombre, una bruma de inquietud se cernió sobre el pequeño pueblo. Los rumores, como hebras invisibles de humo, comenzaron a serpentear por las calles estrechas, deslizándose por debajo de las puertas y anidando en las conversaciones susurradas en los pozos y los mercados. Elara, con los oídos siempre alertas a la sinfonía de la miseria y el chismorreo, no tardó en captar fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas que, poco a poco, comenzaba a tomar una forma inquietante. Dicen que el juez Merrick, el de la ciudad, ha desaparecido, susurraba una anciana a su voz una carcajada seca, a otra mientras pesaban patatas. Se rumorea que estuvo varios días perdido en los caminos del sur, sin séquito, casi muerto de hambre. Otra voz, más grave, añadía: sí, lo encontraron cerca del bosque, desorientado, con las ropas rasgadas, pero no quiso decir dónde había estado ni por qué.
Hay quien dice que buscaba a alguien o que huía de algo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Elara. El juez Merrick. El nombre resonó en su mente con la fuerza de un trueno. Merrick. El juez de la corte de distrito. Un hombre conocido por su severidad, su intelecto afilado y su implacable sentido de la justicia, o al menos de la ley. Su figura era sinónimo de autoridad, de poder inquebrantable. La imagen del hombre demacrado en su puerta, con su dignidad silenciosa, chocaba violentamente con la grandiosa reputación del juez Merrick. Era imposible. Y sin embargo, el miedo, un instinto primario que nunca la abandonaba, le dijo que no. Demasiadas coincidencias. El sur, el hambre, las ropas raídas, la posibilidad, por remota que fuera, la envolvió en una capa de pánico frío. Si ese hombre era realmente el juez Merrick, entonces su acto de caridad, su desinteresada, aunque imprudente, entrega de su último trozo de pan, se transformaba en algo mucho más complejo y peligroso. ¿Qué haría un hombre así, un pilar de la sociedad, si descubriera que su salvador era una viuda pobre y moralmente ambigua, alguien a quien él mismo, en su rol de juez, podría haber condenado? La ironía era un sabor amargo en su boca. Había salvado a un hombre de la muerte, un hombre que ahora quizás tenía el poder de destruirla. Su vida ya era una cuerda floja, y este nuevo secreto, esta revelación latente, amenazaba con cortarla. El temor de ser descubierta, de que la verdad saliera a la luz, era una punzada constante en su pecho. Se preguntaba si el juez la reconocería, si recordaría los ojos de la mujer que le ofreció pan en la oscuridad. Su mente jugaba trucos. Cada sombra en la calle parecía la de un espía. Cada carruaje que pasaba era un heraldo de su destino. La tensión se acumulaba, una presión constante en su sien. Quería huir, desaparecer con sus hijos en la vastedad de los campos. Pero ¿a dónde irían? La pobreza era una cadena que la ataba a ese lugar, a ese destino incierto. La imagen del juez, el hombre hambriento y el juez severo, se fusionaron en su mente en una figura imponente, un coloso que se alzaba sobre su humilde existencia. Su vida, ya precaria, se sentía ahora como un frágil barco a la deriva en un mar embravecido, con la tormenta de una verdad inminente en el horizonte. Se aferró a sus hijos, sus pequeños cuerpos cálidos y vulnerables, la única razón por la que seguía respirando, por la que no se dejaba arrastrar por el abismo de la desesperación. Y en esa fragilidad, una determinación sombría, una voluntad de lucha, se encendió en su interior. La sombra del juez Merrick, ahora confirmada como el misterioso forastero, se extendió sobre el pueblo como una niebla densa y opresiva. Su regreso no fue un regreso silencioso. Fue una declaración, un recordatorio de su autoridad inquebrantable. Los rumores sobre su desaparición se acallaron, reemplazados por el eco de sus decisiones en la corte, sus sentencias firmes y sus discursos sobre el orden y la ley. Elara no lo vio en persona, pero sintió su presencia en cada esquina. Las noticias de sus veredictos llegaban a sus oídos a través de los murmullos de la gente, y cada uno de ellos parecía tener un eco cruel en su propia situación. Un día, se habló de un hombre condenado por hurto menor de alimentos. La sentencia fue una multa impagable y días de trabajos forzados. Elara sintió un escalofrío. Su propia mano había robado una manzana, una vez, y la ley no distinguía entre una manzana y un saco de grano cuando el hambre era el motor. Otra vez, una mujer fue desalojada de su casa por no poder pagar la renta. Sus muebles fueron arrojados a la calle, sus hijos llorando mientras la multitud observaba con una mezcla de curiosidad y alivio de no ser ellos. El corazón de Elara se encogió. Era un espejo, un reflejo sombrío de lo que podría sucederle a ella. El juez, a través de sus acciones, parecía ser la personificación de la severidad, un martillo de la justicia que no conocía la piedad. Elara sentía la mirada de los demás, no directamente sobre ella, sino sobre su condición. Era una de las suyas, una de las otras, las almas invisibles que la justicia rara vez tocaba con amabilidad.
La ironía era mordaz. El hombre al que había salvado, el que se había sentado en su humilde hogar y había comido su último pan, era el mismo hombre que, con un golpe de mazo, podía sellar su destino y el de sus hijos en la miseria más profunda. La tentación de revelar su secreto, de acercarse a él y confesar, era un pensamiento fugaz pero peligroso. ¿Esperaría compasión? ¿O lo vería como un intento de manipulación, un chantaje moral? Elara lo desechó de inmediato. No podía arriesgarse. Era un arma de doble filo, una jugada que podría terminar en una condena aún peor. Prefería la incertidumbre de su anonimato que la certeza de la vergüenza pública. O, peor aún, alguna forma de castigo por atreverse a reclamar un favor a un hombre de su talla. Cada día que pasaba sin un reconocimiento directo del juez era un respiro, pero también una tortura silenciosa. Elara se sentía como un ratón atrapado en una jaula, observada por un gato paciente. La incertidumbre era un veneno lento, corroendo su ya frágil paz. Se imaginaba al juez en su estudio, con su imponente escritorio de roble, quizás con una pluma en la mano, recordando su encuentro, sopesando su propio código moral. ¿La recordaba? ¿Estaba esperando el momento adecuado para actuar? La pregunta la carcomía, impidiéndole conciliar el sueño. Cada sombra en la noche una señal de su inminente aparición. Se sentía despojada de cualquier control sobre su propio destino, una marioneta en manos de un poder invisible. Sus hijos, con su inocencia desarmante, eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Sus risas infantiles, sus pequeños dramas, contrastaban brutalmente con el peso que Elara cargaba. Era una lucha solitaria, un campo de batalla emocional donde la esperanza y el miedo libraban una guerra silenciosa dentro de ella. La imagen del juez, alta y poderosa, se proyectaba sobre su pequeña cabaña, una amenaza latente que no podía ser ignorada. Un cambio sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a gestarse en el ritmo de vida del pueblo, una oleada de decretos que emanaban del juez Merrick. No eran directamente beneficiosos para Elara, al menos no de una manera obvia, pero la corriente subterránea que generaban agitaba el agua estancada de la miseria. Se anunció la construcción de un nuevo granero comunal, una medida para almacenar el excedente de grano y distribuirlo en tiempos de escasez. Luego se decretó un programa de trabajo para la limpieza de los canales de riego, ofreciendo un salario mínimo, apenas suficiente, pero algo. Las voces del pueblo, tan acostumbradas a la queja, ahora murmuraban con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Qué busca el juez?, se preguntaban, con la desconfianza arraigada en generaciones de privaciones. Elara observaba estos movimientos con una mezcla de cinismo y una cautela profunda. Para ella, cada acto de aparente generosidad por parte de los poderosos siempre venía con una trampa, una cuerda invisible que ataba a los beneficiarios a una deuda aún mayor. Era como si el juez estuviera sembrando semillas, pero ella no podía adivinar qué tipo de cosecha esperaba recoger. Participó en el programa de limpieza de canales, con las manos doloridas y la espalda encorvada, pero la idea de un salario, por pequeño que fuera, era un bálsamo para su desesperación. Observaba a los otros trabajadores, los rostros curtidos por el sol, los ojos vacíos de esperanza, y se preguntó si el juez los veía también, o si para él eran solo números en un balance. La ayuda, aunque welcome, no aliviaba la carga de su incertidumbre. El juez, a través de estos actos, parecía estar enviando un mensaje, una suerte de prueba, pero Elara no lograba descifrar el acertijo. Sentía que cada migaja de pan que ahora podía comprar con el sudor de su frente estaba manchada con el recuerdo de aquel día, el día en que le dio pan a un extraño. Era como si el destino se burlara de ella, concediéndole una pequeña tregua mientras la mantenía en vilo, esperando el verdadero pago. La gente del pueblo, siempre dispuesta al chismorreo, ahora hablaba de la nueva era de justicia del juez Merrick, de su interés por el bienestar del pueblo, pero Elara no se fiaba. Sus experiencias le habían enseñado que la piedad de los ricos
A menudo era un disfraz para sus propios intereses, un medio para asegurar su poder o lavar su conciencia. Su desconfianza era un escudo, una armadura forjada en el fuego de la adversidad. ¿Por qué el juez, un hombre de su posición, se molestaría con los pobres? No encajaba. La imagen del hombre hambriento y vulnerable chocaba con la del juez poderoso y calculador. Ella sentía una tensión, una presión silenciosa, como si el aire alrededor de ella estuviera cargado con una energía invisible. Era una anticipación ansiosa, un presentimiento de que el verdadero propósito de Merrick, el verdadero motivo detrás de sus acciones, pronto saldría a la luz. Los niños, ajenos a la angustia de su madre, se alegraban con el pequeño plato de guisantes extra, con las nuevas ropas remendadas que Elara había conseguido comprar. Su inocencia era un dolor y una bendición, un recordatorio constante de la promesa que les debía, la promesa de una vida mejor, o al menos de una supervivencia más digna. Pero Elara sabía que la calma era solo una ilusión, un preámbulo para la inevitable tormenta que se avecinaba. El juez, con sus movimientos sutiles pero deliberados, estaba moviendo las piezas de un tablero, y ella, la pequeña viuda, era una de ellas. El día llegó como una sombra proyectada por un sol implacable. Un mensajero oficial, con la insignia del distrito colgando de su cuello, se detuvo ante la cabaña de Elara. Su voz, una estocada helada, pronunció el nombre de Elara y la citó para presentarse ante el juez Merrick, en la corte, al día siguiente al mediodía. No había explicación, no había detalles, solo la orden, concisa y final. La sangre se heló en las venas de Elara. La hora había llegado. El suspense que la había carcomido durante semanas ahora se materializaba en una certeza aterradora. La invitación no era una invitación, era una sentencia. ¿Por qué ella? ¿Qué sabía el juez? Su mente se disparó, buscando desesperadamente cualquier error, cualquier desliz que pudiera haber cometido, cualquier acusación que pudiera cernirse sobre ella. El robo de la manzana, la deuda de Elías, su propia condición de viuda sin recursos. Cualquier cosa era un arma en manos de la justicia. La noche previa a la citación fue una tortura. No pudo dormir. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento, resonaba como un grito en el silencio de su cabaña. Sus hijos dormían, ajenos a la guillotina invisible que pendía sobre su madre. Sus pequeños cuerpos, un recordatorio constante de lo mucho que estaba en juego. Se levantó antes del amanecer, la boca seca, el corazón golpeando con furia contra sus costillas. Se vistió con sus mejores ropas, las menos remendadas, un intento fútil de dignidad ante el poder que la esperaba. El camino hacia la corte era un calvario. Cada paso era pesado, cada respiración una lucha. El pueblo parecía observarla, las miradas furtivas, los susurros apagados, como si ya conocieran su destino. La corte, un edificio imponente de piedra gris, se alzaba ante ella como una fortaleza inexpugnable. El miedo la paralizaba en el umbral, un terror primario que le erizaba la piel. Pero la imagen de sus hijos, sus rostros hambrientos y sus ojos confiados, la empujó hacia adelante. Entró en la sala de audiencias, el aire pesado con la solemnidad del lugar. El juez Merrick estaba sentado en su estrado, una figura imponente envuelta en la oscuridad de su túnica. Su rostro, antes demacrado por el hambre, ahora era de mármol. Sus ojos, aquellos mismos ojos que la habían mirado con una mezcla de gratitud y una extraña profundidad, ahora eran fríos y penetrantes, una mirada que parecía ver a través de su alma. La sala estaba casi vacía, solo unos pocos escribas y guardias. No era un juicio público, sino algo más íntimo, más personal, y por eso, más aterrador. Elara se acercó al estrado, sus piernas apenas la sostenían. La distancia entre ellos parecía abismal, un reflejo de la brecha que existía entre sus mundos. Él, el poder, ella, la nada. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el eco de sus propios latidos. El juez bajó la mirada, y luego la levantó de nuevo, deteniéndola en sus ojos. Su voz, cuando finalmente habló, era mesurada.
resonando con una autoridad inquebrantable. «Elara», comenzó, su voz un murmullo que se extendía por la sala. «Sé quién eres». La tensión era insoportable. Era una revelación, un reconocimiento que lo cambiaba todo. Elara sintió un nudo en el estómago. El aire abandonó sus pulmones. Él sabía. Él la había reconocido. Sus ojos se encontraron, y en la mirada del juez no había reproche ni condena, sino algo más complejo, algo que Elara no pudo descifrar. Era el comienzo, el verdadero comienzo de su encuentro. Las palabras del juez Merrick resonaron en la sala como el tintineo de una campana, llenando el espacio con un sonido que era a la vez una acusación y una declaración. «Elara», repitió, su voz una cuerda tensa. «Sé quién eres, y sé lo que hiciste». Elara se sintió expuesta, desnuda ante su mirada. La humillación era un sabor amargo en su boca, un veneno lento que le corroía el alma. Levantó la barbilla, no en desafío, sino en una especie de resignación sombría. Si iba a ser juzgada, lo enfrentaría. Su voz, cuando logró encontrarla, era apenas un susurro, cargado con el peso de su vida. «¿Qué sabe, señor juez?», preguntó, su tono casi desafiante, una última chispa de dignidad en la inminente tormenta. Él se inclinó ligeramente, su mirada profunda, una expresión que Elara no esperaba. «Sé que en una noche fría y sin luna, en tu cabaña desvencijada, compartiste tu último trozo de pan con un hombre que no conocías, un hombre que se moría de hambre. Sé que tus hijos se acostaron con el estómago vacío esa noche, por tu acto de caridad». La verdad, pronunciada por sus labios, la golpeó con una fuerza abrumadora. No era una acusación, sino un reconocimiento. Una avalancha de emociones la invadió. Vergüenza por su pobreza, asombro por su conocimiento, y una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Pero el escepticismo, un muro levantado por años de decepciones, no le permitía ceder por completo. «¿Por qué me dice esto ahora, señor juez?», preguntó, sus palabras afiladas con la desconfianza. «¿Ha venido a castigarme por mi imprudencia? ¿Por mi pobreza que me obliga a ver el valor de un trozo de pan por encima de cualquier ley?» El juez mantuvo su mirada fija en ella, y por un momento, Elara vio un destello de la misma vulnerabilidad que había percibido en él aquella noche. «No he venido a castigarte, Elara. He venido a reconocer lo que hiciste. Un acto de bondad desinteresado es algo raro en este mundo, y aún más raro cuando la mano que da está vacía. La gente de este pueblo, de esta sociedad, juzga tu pobreza y tus circunstancias, pero no ve la fuerza de tu espíritu». Su voz, aunque formal, adquirió un matiz que la sorprendió, un tono que no esperaba de un hombre de ley. Era una mezcla de admiración y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. «¿Qué significa esto, señor juez?». Su voz se quebró ligeramente, las lágrimas pugnando por salir. «No necesito su piedad, señor. Necesito pan para mis hijos, un techo seguro, un futuro que no esté marcado por la desesperación». El juez se levantó, su figura imponente dominando la sala. Caminó lentamente hacia el borde del estrado, sus ojos clavados en los de Elara. La atmósfera estaba cargada de tensión. El aire vibraba con las palabras no dichas. Era un momento decisivo, un precipicio en el que ambos se encontraban. «Lo que significa, Elara», dijo el juez, su voz clara y resonante en el silencio de la sala, «es que he visto algo en ti que no veo en muchos. Una fuerza, una compasión inquebrantable, incluso en la más profunda desesperación, y una determinación que admiro». Hizo una pausa, el suspense era una cuerda estirada hasta el límite. «Te ofrezco una solución a tu pobreza, Elara. Una solución que te dará pan, un techo y un futuro para tus hijos. Pero es una solución que requerirá de ti un sacrificio, una elección que cambiará tu vida para siempre, una elección que quizá te parezca impensable, una paradoja. Te ofrezco una vida de seguridad, pero con ella vendrá una nueva clase de cadena. Te ofrezco matrimonio». La palabra matrimonio colgó en el aire de la sala, densa y cargada de un peso inesperado, un golpe que Elara no había anticipado. No era una propuesta de amor,
ni de afecto, sino una sentencia diferente, una imposición que, aunque prometía liberarla del hambre, amenazaba con aprisionar su espíritu. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, clavados en los del juez, buscando una señal de burla, una trampa obvia, pero solo encontró una seriedad pétrea y una quietud que la inquietó. El silencio, antes tenso, ahora era ensordecedor, roto solo por el latido desbocado de su propio corazón. ¿Matrimonio? Elara susurró, la palabra un eco hueco en su boca. La incredulidad luchaba con una extraña oleada de resentimiento. ¿Era este su pago? ¿Su agradecimiento? ¿Cambiar una forma de miseria por otra? Se sentía insultada, confundida. Su mente retrocedió a la propuesta del viejo mercader. La misma moneda, presentada de manera diferente. ¿Es esta su forma de caridad, señor juez?, preguntó, su voz teñida de una amargura que no pudo ocultar. ¿Comprar a una viuda empobrecida con sus hijos como si fuéramos ganado? ¿Es así como el gran juez Merrick salda sus deudas? La indignación encendió una chispa de fuego en sus ojos, una audacia nacida de la desesperación. Se atrevió a desafiarlo, a arrojarle su propia moralidad. ¿Sabe usted lo que es vivir cada día con la vergüenza de no poder alimentar a sus hijos? ¿De verlos temblar de frío? ¿De escuchar sus estómagos rugir? Mis manos han robado, señor juez. Lo admito. Mi corazón ha albergado envidia y resentimiento. He considerado la deshonra por la supervivencia. ¿Quiere casarse con una mujer así? Esperaba que sus palabras lo hicieran retroceder, que su fealdad honesta lo repeliera. Pero el juez Merrick no parpadeó. Su expresión se mantuvo inalterable, como una estatua de mármol. Sí, Elara, respondió, su voz calma pero firme. Sé lo que es el hambre. La experimenté en tu umbral. Sé lo que es la desesperación, la soledad. Sé lo que es cargar con el peso de la ley y las expectativas de la sociedad, y aún así sentir un vacío. Hizo una pausa. Su mirada se suavizó apenas un ápice. No te estoy comprando, Elara. Te ofrezco un acuerdo. Tú me diste vida en un momento de necesidad extrema. Yo te ofrezco seguridad y protección para ti y para tus hijos. No te pido amor, ni te exijo afecto. Solo te pido un compromiso, un respeto mutuo y la oportunidad de construir algo diferente. Había algo en sus palabras, una vulnerabilidad que no encajaba con su figura pública, que tocó una fibra sensible en Elara. No hablaba de pasión, sino de necesidad, de un vacío que él, el poderoso juez, también sentía. Era la oferta más extraña que había recibido, la más insólita. No era la salvación que una doncella de cuentos de hadas esperaría, sino una transacción fría, calculada, nacida de la gratitud y una necesidad compartida. La escena se sentía surrealista. El estrado del juez, los pesados cortinajes, el aire cargado de formalidad, y allí, en medio de todo, una propuesta que lo desafiaba todo, que rompía las barreras de clase y convención. Ella, la viuda despojada. Él, el pilar de la justicia. La decisión, un abismo ante sus pies, la arrastró en direcciones opuestas. La supervivencia de sus hijos, la promesa de una vida sin hambre, contra la pérdida de su ya precaria libertad, la entrada en una jaula dorada. Era una elección imposible, y sin embargo, la única elección que tenía. Los ecos de las voces de sus hijos, sus risas y sus llantos, llenaron su mente, y en ese sonido, la decisión comenzó a formarse, pesada y dolorosa. La sala de la corte se desvaneció, reemplazada por un torbellino de recuerdos, una marea de imágenes que invadieron la mente de Elara, mientras el juez Merrick esperaba su respuesta. Vio a sus hijos, sus rostros demacrados, sus ojos hundidos por el hambre, el frío calándole los huesos en las noches de invierno. Vio la mano pequeña de su hijo más joven, extendida hacia un mendrugo de pan que no tenía para ofrecer. Sintió el dolor de su propia soledad, la carga silenciosa de ser una madre sin esperanza, una viuda marginada por una sociedad que no conocía la piedad. El eco de los comentarios crueles, las miradas de desprecio,
la risa de los niños de la calle que se burlaban de los suyos por sus harapos, todo resonaba en sus oídos. El tiempo se detuvo. Cada momento de su vida, cada sufrimiento, cada humillación, pasó ante sus ojos como una rápida sucesión de golpes. Recordó el día en que su esposo Elías, con una sonrisa forzada, le dijo que todo iba a mejorar, justo antes de que sus deudas se tragaran lo poco que tenían. Recordó la punzada del miedo al ser descubierta robando una zanahoria del campo de un granjero, el latido salvaje de su corazón mientras huía con el botín para alimentar a sus pequeños. La ironía de la situación no la abandonaba. El hombre que la había encontrado en su punto más bajo, el que le debía su vida, ahora le ofrecía la suya en una especie de pacto inaudito. Era una transacción, sí, una calculada y fría, pero ¿qué era la vida sino una serie de transacciones, de sacrificios? La dignidad, un concepto tan preciado en la boca de los ricos, era un lujo que ella no podía permitirse. Su dignidad estaba en la supervivencia de sus hijos, en la promesa de un futuro para ellos, por sombrío que fuera el camino para conseguirlo. La idea de una cama caliente, de una comida regular, de ropa limpia para sus pequeños, era una tentación casi insoportable. Era una posibilidad de paz, una tregua en la guerra implacable contra la pobreza. Pero el costo era su vida, su identidad, su propia alma. ¿Podría vivir con ese compromiso? Con un hombre que la veía como un acto de caridad andante, un símbolo de su propia redención personal. El silencio de la sala se hizo más profundo. La espera del juez se alargó. Su rostro, aunque inexpresivo, transmitía una expectación tranquila, casi paciente. No había presión, solo la conciencia de que la decisión era suya, y que las consecuencias para ambos serían profundas. Elara levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los del juez. Ya no veía al hombre hambriento, ni al juez severo. Veía a un hombre complejo, quizás tan solo como ella. Un hombre que buscaba algo que el dinero y el poder no podían comprar. Un compañero en una soledad compartida, aunque nacida de orígenes tan dispares. La respuesta no fue un sí rotundo, ni un grito de alegría. Fue una aceptación silenciosa, forjada en la desesperación y templada por una nueva y extraña esperanza. «Acepto, señor juez», dijo Elara, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Acepto por el futuro de mis hijos». No había rastro de romance, solo la cruda realidad de una elección dictada por la necesidad. Era un pacto, no un cuento de hadas. Y en ese momento, su vida, ya quebrada por la tragedia, se abrió a un nuevo capítulo, uno que se escribiría no con tinta de amor, sino con el sudor de la supervivencia y la promesa de una paz incierta. La boda, lejos de ser un espectáculo público, fue un asunto discreto, casi furtivo. Se celebró en la intimidad de la residencia del juez Merrick, una mansión de piedra que se alzaba imponente sobre la ciudad, una fortaleza de riqueza y poder. Elara, ataviada con un vestido sencillo que el juez había dispuesto para ella, se sentía como una intrusa, una extraña en su propia ceremonia. Sus hijos, con sus ojos redondos de asombro, observaban desde un rincón, ajenos a la complejidad de la unión que se fraguaba ante ellos. No hubo votos de amor, solo un compromiso solemne de coexistencia y responsabilidad. La mano del juez Merrick, fría y firme, sostuvo la suya mientras pronunciaban las palabras, una conexión formal que sellaba su destino. Elara sintió el peso de una nueva vida posarse sobre sus hombros, no el de una esposa enamorada, sino el de una matriarca protectora que había negociado la paz para su prole. El «y» del título del guión empezaba a escribirse en ese momento, no como un final feliz, sino como el inicio de una compleja e incierta convivencia. La vida en la mansión del juez era un contraste abrumador con la pobreza de su cabaña. Las habitaciones eran vastas y silenciosas, llenas de muebles lujosos que Elara no se atrevía a tocar. La comida era abundante, una cornucopia que, al principio, les resultaba casi intimidante. Sus hijos, por primera vez, comían hasta saciarse,
Sus risas llenaban los pasillos, un sonido que, poco a poco, iba suavizando la rigidez de la mansión. Pero la relación entre Elara y el juez era un delicado equilibrio de respeto y distancia. Él era un hombre de hábitos y de rutinas, inmerso en sus deberes judiciales. Sus conversaciones eran escuetas y funcionales, centradas en la logística del hogar, en el bienestar de los niños. Elara lo observaba, intentando descifrar al hombre detrás de la toga, al hombre que había comido su pan. Había una quietud en él, una dignidad silenciosa que, con el tiempo, ella aprendió a apreciar. No había muestras de afecto efusivas, pero tampoco desprecio. Era una relación construida sobre una deuda invisible y una comprensión tácita. Elara, por su parte, luchaba con su propia adaptación. La libertad, aunque precaria, de su vida anterior, había sido reemplazada por la seguridad, pero también por una nueva clase de confinamiento. Extrañaba el sol en su piel mientras trabajaba en el campo, el olor a tierra, el sonido de sus propios pensamientos sin la omnipresente presencia de criados y reglas. Sus defectos no desaparecieron por arte de magia. El recelo persistía. La cautela era su segunda piel. Aprendió a navegar por los salones de la mansión, a supervisar a los criados con una autoridad ganada a pulso, a gestionar un hogar que era infinitamente más grande que su universo anterior. El juez, por su parte, mostraba una paciencia inusual, permitiéndole espacio para crecer y adaptarse. No la forzaba, no la presionaba. Su respeto era silencioso, pero palpable. La esperanza, un sentimiento que Elara había creído perdido, comenzó a germinar lentamente en su corazón. No era la esperanza de un amor de cuento de hadas, sino la de una paz duradera, la de un futuro para sus hijos, que no estaría marcado por la constante amenaza del hambre y la desesperación. Sus hijos florecían, sus mejillas se redondeaban, sus ojos brillaban con una nueva vitalidad. Sus risas eran el mejor testimonio de su elección, la justificación de cada sacrificio. La resolución no era un final, sino un comienzo. Era la historia de dos almas improbables, unidas por un acto de compasión y por la necesidad, que aprendían a cohabitar en un mundo complejo, forjando un futuro que, aunque incierto, prometía ser más brillante de lo que cualquiera de ellos se habría atrevido a soñar. La vida se extendía ante ellos, un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de una relación que aún estaba por definirse.